La jungla es un ecosistema muy vasto y que parece no tener fin, por lo que si entras, es muy difícil salir de ahí. Desde el hallazgo de personas desaparecidas hasta especies nunca antes vistas. Estos son los descubrimientos más impresionantes, nunca antes vistos de la jungla. La angustiosa experiencia de vuelo en ala delta de Chris Gursey. Las idílicas vacaciones del turista estadounidense Chris Gursey en Suiza dieron un giro aterrador cuando decidió embarcarse en su primera experiencia de ala delta. Lo que iba a ser un vuelo emocionante se convirtió en una experiencia inolvidable que puso a prueba su resistencia ante el peligro. Mientras Chris surcaba los cielos con su instructor, se dio cuenta de algo escalofriante. No estaba bien sujeto al ala delta. Un descuido crucial del instructor había dejado a Chris peligrosamente desabrochado. Durante el vuelo, durante el descenso, Chris se enfrentó a la desgarradora realidad de su situación. Con gran determinación, consiguió agarrarse a una barra del ala delta con una sola mano. El implacable paisaje, densamente cubierto de bosques, hizo imposible un aterrizaje inmediato, dejando a Chris suspendido a una altitud superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar durante 2 minutos y 14 segundos que le pararon el corazón. Chris aguantó, luchando contra el agotamiento y el miedo, hasta que el parapente se acercó al suelo. Con las fuerzas mermadas, Chris se vio obligado a soltarse, lo que provocó un impacto brusco. Al aterrizar, el vuelo fallido dejó a Chris con heridas en la muñeca derecha y una rotura del tendón del bíceps, dolorosas secuelas de la terrible experiencia. A pesar del trauma, Chris demostró una notable resistencia y una extraordinaria falta de culpa hacia el instructor por el percance. Sorprendentemente, incluso en medio de las secuelas físicas y emocionales, su espíritu inquebrantable permaneció imperturbable. Expresó su voluntad de volver a volar, decidido a conquistar los cielos una vez más, en cuanto su salud se lo permitiera. Cementerio de dinosaurios. En lo más profundo de la cuenca del Congo, se rumorea que existe un cementerio de dinosaurios oculto que contiene los restos fosilizados de innumerables criaturas prehistóricas. Testigos presenciales de tribus indígenas describen enormes huesos que sobresalen de los acantilados y los lechos de los ríos, insinuando un tesoro de maravillas paleontológicas. Algunos especulan con que este cementerio perdido podría reescribir nuestra comprensión de la extinción de los dinosaurios y los patrones de migración. La densa jungla y el traicionero terreno han dificultado durante mucho tiempo las expediciones científicas, pero el atractivo de los descubrimientos pioneros sigue atrayendo a intrépidos exploradores. Las leyendas locales hablan de una maldición que rodea el cementerio y advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que alteren los antiguos huesos. Historias de desgracias y misteriosas desapariciones han envuelto el lugar en un halo de misterio y superstición. A pesar de los desafíos y riesgos, la importancia científica potencial del cementerio perdido de dinosaurios es inconmensurable. La perspectiva de desenterrar especies raras y potencialmente desconocidas ha cautivado la imaginación de paleontólogos de todo el mundo. Perezoso gigante. No sé a ustedes, pero los perezosos son unas de las criaturas de nuestro planeta que más me fascinan. Los perezosos actuales son criaturas de movimientos lentos con extremidades y garras diseñadas para permitir a estos animales colgarse de las ramas de los árboles durante horas y horas sin fallar. Esto se debe a que la supervivencia de un perezoso en tierra es bastante baja. Con lo aparentemente indefensos que están en comparación con otros animales de hoy en día, se podría pensar que han estado perdiendo en la lotería evolutiva desde el principio de los tiempos. Es difícil de creer que estas criaturas fueran realmente behemoths en el pasado. Hace mucho tiempo, los perezosos tenían el tamaño de un elefante. Hoy en día, estas criaturas también se enfrentan a las criaturas más grandes que vivieron hace millones de años. Es difícil de imaginar, pero los perezosos actuales proceden del megaterio, una criatura del tamaño de un elefante que vivía en el suelo en vez de en los árboles. El Megatherium americanum, cuyo nombre significa Gran Bestia de América, fue uno de los mamíferos terrestres más grandes que han pisado la Tierra. Descubierto en 1787, este gigantesco perezoso vivió durante el Pleistoceno, hace unos 18 años.
Megatherium era una figura imponente sobre sus patas traseras. Podía alcanzar los 4 metros de altura, lo que lo convertía en el mamífero bípedo más grande de todos los tiempos. A pesar de su tamaño, compartía rasgos comunes con sus parientes modernos, los perezosos, los osos hormigueros y los armadillos. Se agrupa bajo el superorden Xenorthra. Su rasgo más distintivo eran sus enormes garras curvadas, que utilizaba para excavar, defenderse y buscar comida. Esa es una diferencia clave entre estas criaturas y los perezosos actuales. Sin embargo, hace unos 8 años, el reinado de los megatherios llegó a su fin, probablemente debido a su falta de adaptación y a la caza humana. La historia de supervivencia milagrosa de Vesna Vulović. La azafata yugoslava Vesna Vulović grabó su nombre en la conciencia mundial al desafiar todos los pronósticos y sobrevivir a una caída inimaginable desde más de 10 kilómetros de altura. Esta asombrosa hazaña la catapultó a los anales del libro Guinness de los récords, marcando una extraordinaria historia de supervivencia en medio de la tragedia. El fatídico incidente tuvo lugar el 26 de enero de 1972, cuando un avión de una compañía aérea yugoslava sufrió una explosión en pleno vuelo y en él viajaban 25 personas, entre ellas Vesna. En medio del caos, Vesna fue la única superviviente, cayendo en picado en un bosque checoslovaco mientras el avión se desintegraba. Su caída desde una altura tan inmensa le provocó graves lesiones, fracturas de cráneo, piernas rotas, costillas y 3 fracturas de columna. Sin embargo, la resistencia de Vesna volvió a ser fortuita. Casi inmediatamente después de su angustioso descenso, fue descubierta por Bruno Honka, un guardabosques y antiguo médico militar equipado para administrar primeros auxilios cruciales. El camino de Vesna hacia la recuperación fue arduo. Pasó casi 1 año y medio en el hospital, pero su fuerza y determinación inquebrantables se convirtieron en las fuerzas que guiaron su asombroso viaje de vuelta a la salud. Gracias a su perseverancia, fue reaprendiendo poco a poco las funciones humanas más básicas, hasta recuperar milagrosamente la capacidad de caminar. Entre 4 años y medio y 5 años después de la cataclísmica caída, Vesna Vulović desafió las presente dinosaurio, una criatura que desafía el concepto mismo de extinción, el Mokele Mbembe. La sabiduría convencional nos dice que los dinosaurios perecieron en el cataclismo del impacto de un asteroide. Sin embargo, las leyendas persisten, susurrando acerca de críptidos como el famoso monstruo del lago Ness y el enigmático Ogopogo de Canadá. El Congo, sin embargo, cuenta con su propia bestia legendaria, el Mokele Mbembe. Venerada por los lugareños, fascina a exploradores de todo el mundo. Su nombre, que significa el que detiene el curso de los ríos, lo dice todo. Las descripciones del Mokele Mbembe varían, pero algunos relatos lo describen como una enorme criatura de color marrón grisáceo que rivaliza con el tamaño de un elefante. Su cuello excepcionalmente largo y un único colmillo de gran tamaño contribuyen a su misticismo, mientras que su cola musculosa, que recuerda a la de un cocodrilo, profundiza aún más el enigma. Uno de los aspectos más intrigantes del Mokele-Mbembe es su supuesta relación con los dinosaurios. Los entusiastas de la criptozoología sugieren que podría tratarse de una especie superviviente emparentada con dinosaurios extinguidos hace mucho tiempo, como el Brachiosaurus o el Diplodocus. La similitud entre los relatos de los testigos y las descripciones de los dinosaurios alimenta la especulación de que una población relicta de dinosaurios podría haber persistido en el remoto desierto africano. Con su largo cuello, enorme tamaño y pequeña cabeza, algunos creen que podría tratarse de un dinosaurio saurópodo vivo que sobrevivió milagrosamente a la extinción. Sin embargo, los escépticos sostienen que si la criatura existiera de verdad, alguien ya habría capturado pruebas físicas de su deambular por la cuenca del Congo. El increíble superviviente de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi, un joven ingeniero japonés que trabajaba para Mitsubishi, viajó a Hiroshima por negocios. Mientras se dirigía a los astilleros, presenció cómo un bombardero estadounidense dejaba caer un misterioso objetivo. Segundos después,
Un destello cegador seguido de una onda expansiva le dejó inconsciente. A pesar de las heridas y quemaduras, Yamaguchi sobrevivió milagrosamente. Al día siguiente, en medio del caos de una ciudad destrozada, subió a un tren de vuelta a casa, rodeado de heridos y personas afligidas. Decidido, Yamaguchi se dirigió al trabajo al sentirse ligeramente mejor. Sin embargo, el 9 de agosto, al sonar una sirena antiaérea que luego se canceló, se preocupó por si se repetía el suceso. A las 11:02 am, otro destello cegador lo envolvió. Esta vez, mientras estaba en su lugar de trabajo, escapó al daño físico, pero soportó la terrorífica prueba 2 veces. Yamaguchi vivió una larga vida abogando contra las armas nucleares, plasmó sus experiencias en memorias y apareció en documentales. A los 93 años, fue honrado como Hibakusha, un término japonés para los supervivientes de la bomba atómica, demostrando su increíble resistencia, el pterosaurio congamato. El pterosaurio conato, un críptido que se cree que es una especie superviviente de pterosaurio, ha cautivado durante mucho tiempo la imaginación de criptozoólogos y aventureros por igual. Se creía que los pterosaurios, reptiles voladores que surcaban los cielos durante la era de los dinosaurios, se habían extinguido junto con sus congéneres terrestres. Sin embargo, los testimonios de testigos oculares de los pantanos y ríos de la cuenca del Congo sugieren que puede haber quedado una población remanente en esta región remota y en gran parte inexplorada. Descrito como una criatura grande, sin plumas, con una envergadura de hasta 2 metros y un largo hocico en forma de pico, el canato tiene un parecido asombroso con los pterosaurios de la era prehistórica. Las tribus locales llevan mucho tiempo contando historias de estas temibles criaturas, y algunas incluso afirman haber sido atacadas por ellas. Los criptozoólogos han especulado con la posibilidad de que poblaciones aisladas de pterosaurios hayan sobrevivido en las densas selvas del Congo, eludiendo la detección humana durante millones de años. La vasta e impenetrable naturaleza salvaje de la región, unida a sus condiciones ecológicas únicas, podría haber proporcionado un santuario a estos antiguos reptiles voladores. Tatanaboa. ¿Sabías que hay una serpiente gigantesca en el Amazonas? Esta criatura es una serpiente tan colosal que empequeñece incluso a las mayores anacondas actuales. Se trata de la Titanoboa, una criatura que alcanzó la asombrosa longitud de 42 pies y pesaba alrededor de 2.500 libras. Desafortunadamente, o debería decir afortunadamente, estas criaturas se extinguieron hace mucho tiempo. Más concretamente, hace 60 millones de años, durante el Pleistoceno, una época en la que el mundo se estaba recuperando de la extinción de los dinosaurios. Con el clima cálido y húmedo de esta época, la Titanoboa pudo crecer hasta alcanzar proporciones gigantescas. Aparte de su tamaño, la Titanoboa era un gran depredador. Los científicos creen que esta serpiente gigante se comportaba de forma similar a las anacondas actuales. Probablemente acechaba en el agua, utilizando su enorme tamaño para emboscar y dominar a sus presas. Imagínese a esta serpiente enroscada en las sombras, esperando para atacar a cualquiera que se atreviera a acercarse, incluidas grandes tortugas e incluso cocodrilos. Su método de ataque habría consistido en constreñir y asfixiar a su presa antes de tragársela entera, un proceso que podía tardar meses en digerir debido al enorme tamaño de su comida. Es fascinante y aterrador de imaginar. Al mismo tiempo, hace pensar en cómo se extinguió una criatura tan formidable. Bueno, se cree que a pesar de su dominio, la Titanoboa se extinguió debido a los cambios en su entorno. Su tamaño no le favoreció a la hora de adaptarse al cambiante planeta. Y ahora le toca el turno al tema de hoy. Las historias de críptidos y monstruos míticos han estado entrelazadas con la selva amazónica durante siglos. Entre las supuestas criaturas que acechan en su extensión, hay un monstruo gigante muy parecido al Sasquatch norteamericano. Se dice que este monstruo bípedo de entre 5 metros de altura, cubierto de pelaje oscuro, lleva tanto tiempo vagando por la selva amazónica que se creía que esta criatura solo formaba parte del folclore local. Sin embargo, acaban de capturarlo en la selva amazónica y nadie puede creerlo. Esta foto supuestamente muestra al Sasquatch como si estuviera en un claro de la selva. Algunos afirman que se trata de un mono u otro animal, capturado o editado de forma que parezca otra cosa. Mientras tanto, algunos creen que esta foto muestra a un críptido que aún no ha sido identificado por los expertos. ¿Críptido o engaño?
solo el tiempo lo dirá. Asentamientos ocultos. La vanguardista tecnología de detección y alcance de la luz, comúnmente conocida como LIDAR, ha estado revolucionando y remodelando la manera en que descubrimos y comprendemos la vasta región de la Amazonia. En un estudio reciente, mediante el uso de esta tecnología de punta, se desveló una red oculta de antiguos asentamientos urbanos, previamente desconocidos, en la Amazonia boliviana. Esta ciudad escondida es un sistema complejo y sofisticado, cuyos rasgos incluyen intrincados trazados, amplias plazas, majestuosas pirámides, canales y calzadas que se extienden a lo largo de kilómetros a través de la densa selva. Todo esto sugiere la existencia de una sociedad altamente desarrollada que de manera sorprendente logró establecerse y prosperar en el corazón de la selva amazónica. Lo que resulta verdaderamente asombroso es la escala masiva de estos asentamientos. Las estructuras son tan vastas y numerosas que desafían y contradicen las suposiciones y teorías previas que se tenían acerca de las sociedades precolombinas en la región amazónica. Un ejemplo destacado es uno de los yacimientos clave, conocido como Cotoca. Este lugar presenta una enorme pirámide central que está rodeada por una red de montículos y calzadas más pequeñas, lo que señala que era un importante centro urbano en su época. A pesar de lo reciente del descubrimiento de estos asentamientos, todavía estamos por conocer y entender completamente los detalles que los rodean. ¿Quién sabe? Futuros estudios con el uso de esta innovadora tecnología podrían revelar hallazgos revolucionarios que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Los 7 golpes del destino y el misterioso final. Roy Sullivan, guardabosques estadounidense del Parque Nacional de Shenandoah, sobrevivió a la friolera de 7 rayos a lo largo de su vida. Sus encuentros con la furia de la naturaleza comenzaron en 1942, cuando un rayo cayó sobre una torre de bomberos en la que estaba destinado, quemándole una pierna. En 1969, mientras conducía un camión, un rayo cayó por la ventanilla y le hizo perder el conocimiento. A lo largo de los años, Sullivan se enfrentó varias veces a la caída de rayos, incluidos incidentes en los que le alcanzaron el hombro y la cabeza, prendiéndole fuego al pelo, e incluso cuando se aventuró a salir después de que hubiera pasado una tormenta. A pesar de sobrevivir a estos increíbles sucesos, Sullivan tuvo que luchar con las secuelas psicológicas. Se volvió precavido y juró que nunca le pillaría fuera durante una tormenta. A pesar de sobrevivir a 7 rayos, la vida de Sullivan terminó a los 71 años, no por un rayo, sino por suicidio. Las razones por las que decidió quitarse la vida, a pesar de haber escapado de la muerte en numerosas ocasiones, siguen siendo un misterio. La increíble supervivencia de Sullivan, contra los pronósticos de la naturaleza, y su trágico final, crean un relato desconcertante y conmovedor de un hombre que desafía las probabilidades, pero que finalmente sucumbe a luchas internas desconocidas. Gorilas gigantes. Persiste un misterioso encanto que cautiva a los exploradores con la promesa de desvelar la naturaleza. Enigmas ocultos en el corazón del Congo. Recientemente, un intrépido explorador se embarcó en una audaz búsqueda, impulsado por la ambición de localizar a los mayores guerrilleros jamás registrados. No se puede exagerar la enormidad de esta misión, ya que la región sigue plagada de retos de enormes proporciones, entre ellos la acechante presencia de ejércitos rebeldes, cuyas nefastas actividades alcanzan su punto álgido bajo el manto de la oscuridad. Sin dejarse intimidar por los peligros que acechaban, la tripulación hizo gala de una determinación inquebrantable. Respetando las estrictas normas impuestas por los guardias armados durante el peligroso toque de queda, siguieron adelante, adentrándose en el corazón de la selva, conquistando montañas y atravesando densos follajes. Su valor fue puesto a prueba, no solo por las amenazas de los rebeldes, sino también por el peligro siempre presente de los despiadados cazadores furtivos. Afortunadamente, su viaje fue guiado por 2 experimentados guardabosques que conocían a la perfección el traicionero terreno. Estos expertos les guiaron hasta sutiles indicios de presencia guerrillera. Hongos comedores de plástico. Parece que las bendiciones de la selva amazónica son infinitas. Entre las muchas especies, investigadores de la Universidad de Yale se toparon con algo realmente extraordinario en la selva del Amazonas
un hongo llamado Pestilotiopsis microspora. Este hongo hace algo que es difícil de creer. ¿Come plástico? Probablemente no de la manera que piensas. Este hongo tiene una capacidad única para digerir el poliuretano, un tipo de plástico que es notoriamente difícil de descomponer. El poliuretano se encuentra en todo tipo de materiales, desde mangueras de jardín hasta zapatos y asientos de coche. Es un material duradero que, una vez desechado, puede permanecer en el medio ambiente. Durante generaciones, no hemos sabido cómo deshacernos de este material, pero con este hongo plastificante podríamos llegar a una solución. Esta especie no solo puede sobrevivir a base de poliuretano, sino también en un medio anaeróbico, es decir, sin oxígeno, como en el fondo de un vertedero. ¿Ves las posibilidades? Este descubrimiento, que forma parte de la expedición anual a la selva tropical y el laboratorio de Yale, dirigido por el profesor de bioquímica molecular Scott Strobel, es revolucionario. Junto con los estudiantes Priya Anand y Jonathan Russell, el equipo estudió el hongo y sus notables capacidades. Cultivaron los microorganismos en muestras de tejido vegetal recogidas en la selva y descubrieron que este hongo en concreto podía descomponer el plástico mediante enzimas específicas. Si podemos aprovechar y optimizar estas enzimas, podríamos desarrollar nuevos métodos para eliminar materiales que, de otro modo, permanecerían en nuestro planeta durante siglos. Sin embargo, la introducción de este hongo para su uso práctico aún está en sus primeras fases, por lo que podría quedar mucho tiempo hasta que veamos este revolucionario hongo siendo utilizado comercialmente. La inolvidable experiencia de Aron Ralston. En abril de 2003, el escalador estadounidense Aron Ralston se embarcó en un viaje al remoto Cañón Azul John, en el sur de Utah, en busca de un entrenamiento riguroso para una próxima escalada. Poco podía imaginar que esta expedición se transformaría en una prueba de valor y fortaleza sin parangón. Al descender por el cañón, el destino le asestó un golpe devastador cuando una enorme roca se desprendió inexplicablemente, atrapando el brazo de Arrins contra la pared del cañón. Aislado en el barranco, Eren se enfrentó a un calvario inimaginable que pondría a prueba su voluntad de sobrevivir. En las primeras horas de atrapamiento, Eren consiguió acceder al contenido de su mochila, intentando inútilmente desalojar la piedra inamovible. Los días se alargaron en una lucha sin tregua, mientras agotaba todos los esfuerzos imaginables para liberarse. Cada intento se saldaba con una agónica derrota. Resignado a su sombrío destino, Eren grabó sinceros vídeos de despedida para sus seres queridos, preparándose para una decisión impensable. Ante la insoportable disyuntiva de sucumbir a una muerte segura o correr un riesgo impensable, Eren decidió amputarse el brazo. Con un cuchillo romo, emprendió la horrible tarea, soportando un dolor inimaginable para asegurar su oportunidad de sobrevivir. Después de vendarse la herida con una bolsa de agua y un equipo de escalada, Eren hizo acopio de toda su resistencia para embarcarse en un traicionero viaje en busca de ayuda. Tras atravesar 10 terrenos implacables, finalmente se encontró con una pareja de Holanda, que rápidamente llamó a un helicóptero de rescate. Contra todo pronóstico, Arryn sobrevivió a la indescriptible prueba. Sorprendentemente, incluso después de una experiencia tan angustiosa, su pasión por la escalada permaneció inextinguible. Sin dejarse intimidar por su brazo protésico, reanudó sus aventuras, encarnando un espíritu inquebrantable que se negaba a ceder ante las adversidades que trataban de confinarlo. Monstruos acuáticos. Cuando pensamos en dinosaurios y criaturas ancestrales, el formidable cocodrilo se erige como testimonio vivo de su existencia. Su asombroso parecido con un dinosaurio carnívoro no puede pasarse por alto. Pero, ¿y si existieran cocodrilos aún más grandes y veloces? Permítanos presentarle al Mahamba, una criatura legendaria de la que se dice que puede llegar a medir hasta 15 metros de longitud y que es capaz de volcar canoas enteras de un solo trago. Según las leyendas urbanas congoleñas, el Mahamba acecha bajo la superficie del agua, haciendo gala de una paciencia extraordinaria mientras espera el paso de grandes animales o embarcaciones. Cuando se le presenta la oportunidad, ataca con rapidez y sin piedad, recordando al temible mosasaurio del mundo jurásico. Los entusiastas de la criptozoología han especulado con que el Mahamba podría ser un pariente de agua dulce de dinosaurios extinguidos hace mucho tiempo. Otros sostienen que se parece al Sarcosuchus.
un antepasado colosal de los cocodrilos modernos que vagó por la Tierra hace más de 100 millones de años. Al igual que sus congéneres actuales, se cree que el Mamba tiende emboscadas en aguas poco profundas a animales desprevenidos que se aventuran a beber en el río. Nenúfares gigantes. A lo largo de las aguas del Amazonas, hay nenúfares gigantes conocidos como Victoria amazónica, los miembros más grandes de la familia de los nenúfares. Imagina un nenúfar con hojas tan grandes que pueden alcanzar los 3 metros de diámetro. Eso es más o menos el tamaño de un coche pequeño. También se trata de una hoja gigante que puede soportar hasta 65 libras por sí sola. Pero si se aplica la física y se distribuye uniformemente el peso sobre ella, una sola hoja de lirio puede soportar hasta 160 libras. Ahora bien, el secreto de estos lirios son sus bordes volcados que se apoyan en una parte inferior acanalada que les ayuda a flotar a pesar de parecer que flotan libremente. Estos lirios también tienen tallos que pueden crecer hasta 7 metros de largo, anclándose firmemente en los fondos fangosos de lagos y ríos. Mientras que la superficie de sus hojas tiene un haz ceroso que repele el agua, en el envés tiene afiladas espinas que lo protegen de los peces hambrientos. Pero sus hojas no son lo único fascinante de la Victoria amazónica. Las flores de esta especie son bastante raras. Solo florecen durante 48 horas al atardecer. Las flores empiezan siendo blancas en su primera noche, emitiendo un dulce aroma parecido al de la piña para atraer a los escarabajos. Estos escarabajos quedan atrapados en el interior cuando la flor se cierra. En la segunda noche, las flores se vuelven de un rojo púrpura impresionante y los escarabajos atrapados, ahora cubiertos de polen, son liberados para continuar el ciclo polinizando otras flores. Un organismo realmente magnífico. Viaje de Jack más allá del coma. Tras un grave accidente, Jack entró en un coma profundo y duradero, lo que llevó a los médicos a expresar sus dudas sobre la viabilidad de mantener su vida. Sin embargo, la familia de Jack se mantuvo firme en su creencia, abogando por que siguiera existiendo. Pasaron 19 años, un periodo en el que la esperanza perduró, a pesar del pronóstico médico. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Jack experimentó un resurgimiento sin precedentes. Al salir de su prolongado estado de inconsciencia, su despertar trajo consigo una profunda revelación, un recuento de sus experiencias durante el prolongado periodo posterior al accidente. Jack compartió una narración de otro mundo que describía un reino existente entre la vida y la muerte, un lugar que trascendía los límites del tiempo. En este plano etéreo, encontró un reino bañado por un resplandor inexplicable, un reino de luz y esperanza sin límites. Hablaba de una existencia en la que el concepto de tiempo se disolvía, sustituido por una sensación de infinitas posibilidades y eterno optimismo. Dentro de esta dimensión enigmática, Jack habló de una creencia duradera, una esperanza rotunda de que el alma acabaría reuniéndose con su recipiente terrenal. Gecos enanos leopardo. Mientras el sol de la mañana se deslizaba por la selva tropical de la República Democrática del Congo, una criatura escamosa se posó en un árbol. El animal era de tamaño enano, pero tenía un patrón parecido al de un leopardo. De paso, los científicos se fijaron en el pequeño imitador y descubrieron una nueva especie. Los investigadores se adentraron en las selvas tropicales del país centroafricano en 2013 y 2015, según un estudio publicado el 23 de septiembre en la revista Zoological Journal of the Linnean Society. Durante sus prospecciones, los investigadores encontraron 2 lagartos únicos, según el estudio. En las colecciones de archivos, encontraron otros 3 lagartos de aspecto similar, capturados entre principios y mediados del siglo XIX. Al observar más de cerca los reptiles, se dieron cuenta de que habían descubierto un nuevo Ligodactylus leopardinus, o geco enano leopardo. El geco enano leopardo se considera de tamaño moderado, ya que mide unos 5 centímetros, según el estudio. Aunque los machos y las hembras varían en el patrón de coloración, ambos tienen cuerpos esbeltos y hocicos redondeados. Los gecos enanos leopardo machos tienen un patrón único parecido al del leopardo en la espalda, según los investigadores. Una foto muestra al geco marrón cubierto de manchas negras bajo la garganta. Los gecos machos tienen 2 chevrones oscuros rotos en forma,
Impresionante arte rupestre. A principios de este año, un descubrimiento asombroso cobró vida en el corazón de la selva amazónica colombiana, dejando a los investigadores y al mundo entero en un estado de asombro y admiración. A primera vista, uno podría ser perdonado por pensar que se trata de algún tipo de engaño cinematográfico o de una representación artística moderna, dada la magnitud y la belleza de la obra. Sin embargo, lo que se encuentra en esta roca es un testimonio auténtico y poderoso de los primeros habitantes de nuestro planeta, un vasto y complejo conjunto de arte rupestre creado por humanos que se asentaron en la cuenca del Amazonas hace unos 13 milenios atrás. Este arte rupestre, según los expertos, fue obra de los primeros cazadores-recolectores que encontraron refugio en las cuevas y abrigos rocosos de la selva y que forjaron su existencia utilizando herramientas rudimentarias hechas de piedra. La riqueza y el detalle de estas representaciones rupestres son un testimonio mudo pero elocuente de su vida y su interacción con el entorno, y nos ofrecen una ventana única y fascinante a un pasado lejano. Es verdaderamente asombroso y humillante ver las marcas tangibles y duraderas que nuestros antepasados dejaron en su paso por la tierra. Superviviente de la furia del Monte Pele. En los anales de la historia, Ludger Sybaris se erige como una figura extraordinaria, célebre por su milagrosa supervivencia durante la catastrófica erupción del Monte Pele el 8 de mayo de 1902. Este cataclismo natural se cobró trágicamente la vida de 30.000 habitantes de la ciudad de Saint-Pierre. Sin embargo, la improbable historia de supervivencia de Ludger se desarrolló gracias a un giro inesperado del destino. Ludger era conocido por su comportamiento tumultuoso, tachado de alborotador y rufián por quienes le rodeaban. Poco antes de la erupción, el destino intervino y fue detenido por la policía, lo que le llevó a una celda solitaria situada en una instalación subterránea. Ludger no sabía que este encarcelamiento acabaría siendo su salvación. Cuando el monte entró en erupción, cogiendo desprevenidos a los residentes de la ciudad, un horrible diluvio de gas volcánico abrasador y polvo brotó del volcán. La nube abrasadora, que alcanzó temperaturas de 570 grados Fahrenheit, descendió sin piedad sobre la población, convirtiendo en cenizas todo lo que encontraba a su paso. Ludger, confinado en la celda subterránea, permaneció a salvo de la mortal embestida. Pasaron 4 días antes de que los rescatadores, alertados por los débiles gritos de Ludger, lo localizaran y liberaran de su confinamiento subterráneo. A pesar del aislamiento protector, Ludger fue el más afectado por la erupción y sufrió graves quemaduras durante su terrible experiencia. Tras su liberación, Ludger emprendió un extraordinario viaje de recuperación. Tras sobrevivir a una adversidad insuperable, se unió a un circo y mostró sus cicatrices al público, mientras relataba la desgarradora historia del cataclismo que había cambiado su vida para siempre. La telepatía de los pigmeos Baka. Los pigmeos Baka, un grupo indígena que vive en los densos bosques de la cuenca del Congo, son bien conocidos por su profunda conexión con el mundo natural. Su profundo conocimiento de la selva y sus habitantes se ha transmitido de generación en generación, lo que les ha permitido prosperar en uno de los entornos más difíciles del planeta. Sin embargo, algunos investigadores han informado de casos en los que los pigmeos Baka tienen una capacidad extraordinaria que desafía las explicaciones convencionales. La comunicación telepática. Según estos relatos, los Baka pueden comunicarse entre sí a grandes distancias sin el uso de ninguna tecnología o medio físico conocido. Los antropólogos que han estudiado a los Baka han descrito haber sido testigos de intercambios silenciosos, aparentemente telepáticos, a menudo en el contexto de la caza o la recolección. Los propios Baka afirman que esta capacidad es un don de los espíritus del bosque, que les permite coordinar sus acciones y compartir información importante sin alertar a sus presas o rivales. La tortuga mata-mata. La tortuga más extraña es sin duda la mata-mata. Basta con echar un vistazo a esta criatura. Con una cabeza plana y triangular y un cuello alargado, la mata-mata casi parece extraterrestre. Su color y la forma de su cabeza facilitan que la tortuga se disfrace y se esconda con trozos de corteza de árboles caídos. Tras camuflarse en su entorno,
Permanece inmóvil hasta que pasa nadando un pez. Entonces utiliza un método llamado alimentación por succión y es exactamente lo que parece. Esta tortuga abre mucho la boca y aspira aire. Eso crea un vacío que succiona la presa entera. Sí, sin masticar. Esta criatura se traga a su presa directamente en su estómago. Debido a la forma en que su boca está construida, realmente no pueden masticar su comida, incluso si quieren. En su lugar, tienen muchas protuberancias dentro de sus gargantas. Se conocen como papilas. Estas espinas son comunes en las tortugas marinas y créeme, es una pesadilla. Debido a su aspecto extraño y bastante exótico, las tortugas mata-mata son populares entre los propietarios de mascotas exóticas. Por desgracia, esto amenaza su población en la naturaleza. El extraordinario viaje de Yahya Abdi. Durante 8 años, Yahya Abdi, de 15 años, residió en un hogar de acogida en California, aferrándose al ferviente sueño de reunirse con su madre en Etiopía. Decidido a hacer realidad esta aspiración, aunque enfrentado a barreras insalvables, Yahya recurrió a un acto audaz que desafiaba toda racionalidad. El 30 de abril de 2014, en el aeropuerto de San José, Yahya se embarcó en una aventura extraordinaria. Seleccionó un vuelo que le acercaría a Etiopía, accedió subrepticiamente a la pista y maniobró sigilosamente hasta el compartimento del tren de aterrizaje del avión. Sin ser detectado, se vio inmerso en un peligroso viaje de supervivencia. Soportando el frío extremo y la escasez de oxígeno, Yahya perseveró en el compartimento durante unas desalentadoras 5,5 horas. Cuando el avión alcanzó su altitud máxima, las duras condiciones le dominaron y le dejaron inconsciente. Su despertar coincidió con los preparativos para el aterrizaje en Hawái, una hazaña milagrosa teniendo en cuenta las circunstancias del aterrizaje seguro. Impulsado por una determinación inquebrantable, Yahya saltó del compartimento del tren de aterrizaje e intentó escapar. Sin embargo, su huida duró poco, ya que fue rápidamente detenido por las autoridades. El asombro entre la policía y los profesionales médicos era palpable. Intentaban comprender cómo Yahya había soportado condiciones tan extremas. El inquebrantable anhelo de Yahya de reunirse con su madre resultó inquebrantable, a pesar de la frustración de su búsqueda inmediata. Lamentablemente, su sueño no se cumplió y nunca volvió a ver a su madre. Sin embargo, un resquicio de esperanza surgió cuando logró comunicarse con ella por teléfono. Un momento fugaz pero entrañable, en medio del tumultuoso viaje que hablaba por sí solo de su amor y determinación eternos. La ciudad perdida. Las leyendas hablan de una antigua ciudad secreta oculta en el corazón de la selva tropical del Congo. Construida por una civilización avanzada anterior a la historia humana conocida, esta mítica ciudad, de la que se dice que está hecha de un metal desconocido e indestructible, contiene supuestamente tecnología avanzada y artefactos que podrían revolucionar nuestra comprensión de los orígenes humanos. Según los relatos transmitidos de generación en generación, la ciudad estuvo habitada por una sociedad muy avanzada que poseía conocimientos y capacidades muy superiores a los de la época moderna. Las razones de su desaparición siguen rodeadas de misterio, pero algunos creen que un gran cataclismo o la intervención divina provocaron su caída. Exploradores y aventureros llevan mucho tiempo intentando descubrir la ubicación de esta ciudad secreta, atraídos por la promesa de una riqueza y un poder inimaginables. Sin embargo, la densa jungla y el traicionero terreno han frustrado todos los intentos de localizarla, y muchos han perdido la vida en su persecución. Arapaima. Uno de los mayores peces de agua dulce de las aguas del Amazonas es un fósil viviente, el arapaima. Conocido localmente como paite o pirurucu, esta criatura es una de las más grandes y antiguas que vagan por las aguas del Amazonas. Este pez pertenece a un antiguo linaje de peces que ha permanecido prácticamente inalterado durante más de 23 millones de años. Estos gigantes prehistóricos han prosperado en la cuenca del Amazonas, que abarca países como Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. A diferencia de la mayoría de las criaturas marinas que dependen de sus branquias, el arapaima tiene una vejiga natatoria modificada que actúa como un pulmón. Esta adaptación le permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno, una condición común en el Amazonas, especialmente durante la estación seca. Esta criatura marina es una fuerza a tener en cuenta bajo el agua. Sus escamas son increíblemente resistentes.
lo suficientemente fuertes como para resistir pironovites. Estas escamas proporcionan una armadura natural, haciendo del arapaima uno de los principales depredadores en su hábitat. Y sin embargo, a pesar de dominar a sus competidores en su hábitat natural, el número de este fósil viviente está en peligro de extinción, con su número disminuyendo lentamente debido a la actividad humana irresponsable en la naturaleza salvaje del Amazonas. ¿Qué opinas de estos descubrimientos? Házmelo saber en los comentarios de abajo. El triunfo antártico de Douglas Mawson. Douglas Mawson, un audaz explorador, se aventuró en los parajes inexplorados de la Antártida en 1911 como líder de la expedición antártica australiana. Tras instalar una cabaña en la orilla de una bahía rocosa, los expedicionarios iniciaron una valiente exploración del continente. Su viaje a través de la escarcha perpetua planteó retos de enormes proporciones. Distancias insondables, vientos implacables que alcanzaban velocidades asombrosas y un clima implacable pusieron a prueba su resistencia. A pesar de estas condiciones extremas, los exploradores siguieron adelante, decididos a descubrir los misterios de este reino helado. La tragedia sobrevino durante una fuerte tormenta de nieve y se cobró la vida de todos menos de uno, Douglas Mawson. Ante la cruda realidad de encontrarse solo en este terreno hostil, Mawson se enfrentó a una decisión crítica. Reconociendo la imposibilidad de continuar la expedición en solitario, decidió embarcarse en el traicionero viaje de regreso a la base. El viaje de vuelta fue una dura prueba. Mawson tuvo que navegar por más de 100 terrenos implacables, luchando contra los elementos y confiando en su determinación contra todo pronóstico, perseveró hasta llegar a la base, demostrando el espíritu indomable del cuerpo humano y sus extraordinarias capacidades. Richard Norris Williams, Historia del Titanic. Richard Norris Williams se convirtió en un notable superviviente del desastre del Titanic. Inicialmente a bordo del colosal transatlántico con su padre para un torneo de tenis, Williams se encontró en medio de la tragedia mundialmente llorada. Durante el caos del naufragio, Williams hizo gala de un valor y un desinterés increíbles. Respondiendo a los gritos de socorro, atravesó valientemente las puertas atascadas de los camarotes y no solo se rescató a sí mismo, sino que también ayudó a otro pasajero. Trágicamente, su padre pereció en la catástrofe y Richard sufrió graves heridas. Sumergido en aguas heladas durante un largo periodo de tiempo, Williams sufrió graves congelaciones, por lo que los médicos consideraron la posibilidad de amputarle las extremidades inferiores. Richard se negó a someterse a esta sombría perspectiva y perseveró con un tratamiento riguroso que, contra todo pronóstico, le permitió recuperar la funcionalidad de sus piernas congeladas. Sorprendentemente, Williams no solo se recuperó, sino que recuperó una vida activa más allá de su participación en competiciones de tenis. Se aventuró a hacer el servicio militar, demostrando su resistencia y adaptabilidad ante la adversidad. El mal de la minería. Oculto bajo la exuberante selva y el accidentado terreno de la República Democrática del Congo, se esconde un tesoro que alimenta nuestro mundo moderno. Riqueza mineral más allá de la imaginación. Cobalto, carbón, tantalio, cobre, estaño y oro. Estos relucientes premios son la savia de nuestros dispositivos móviles, tabletas y ordenadores portátiles. En el corazón de esta maravilla tecnológica está el cobalto, el héroe anónimo. Alimenta nuestras baterías recargables. Sin embargo, tras las elegantes pantallas y los estilizados diseños de nuestros dispositivos, se esconde un oscuro secreto, marcado por un marcado contraste con la comodidad que ofrecen. El Congo, responsable de un asombroso 72% de la producción mundial de cobalto, soporta el peso de esta paradoja. La extracción de estos minerales dibuja un sombrío panorama de inhumanidad, sombras que evocan la esclavitud moderna. En las profundidades de la Tierra, muchas mentes operan con flagrante desprecio por las normas y reglamentos de seguridad. El misterio del Mapinguari. Entre los monstruos que supuestamente acechan en el Amazonas está el Mapinguari. Este misterioso ser suele describirse como una criatura gigante, maloliente y parecida a un perezoso. Sin embargo, el folclore local también lo describe como un antiguo chamán humano que se convirtió en un cíclope humanoide peludo, un ser con un solo ojo. Aparte de sus horribles rasgos faciales,
El mapinguari también tiene una boca extra en el abdomen y los pies girados hacia atrás, una característica destinada a engañar a la gente que intenta rastrearlo. Algunos creen que las historias del mapinguari tienen su origen en avistamientos del megaterio, un perezoso terrestre gigante que vagaba por Sudamérica durante el Pleistoceno. Las pruebas fósiles demuestran que estas enormes criaturas, que podían alcanzar el tamaño de un elefante, existieron hasta hace unos 11 años. Sin embargo, los que creen que el mapinguari es una criatura humanoide, opinan que tal vez se trate simplemente de una persona alta a la que se confunde con otra cosa. A pesar de los relatos de varios testigos oculares y de los vívidos recuerdos de una interacción con esta criatura, las pruebas científicas siguen siendo esquivas. Los escépticos sostienen que el mapinguari es producto del folclore, utilizado para explicar sucesos extraños o simplemente un cuento con moraleja. Después de todo, parte de la tradición de los mapinguaris es su deber de proteger la selva tropical. Sin embargo, la consistencia de las descripciones y el gran número de avistamientos reportados sugieren que podría haber algo más en la leyenda que el mero mito. El peso insoportable del juicio. La historia de Masabumi Osanos es una conmovedora historia de supervivencia marcada por el peso de los juicios sociales y los reproches infundados. En la fatídica noche de 1912, en medio de las heladas aguas del Atlántico Norte, el Titanic, un barco de vapor de pasajeros, encontró la trágica muerte tras colisionar con un iceberg. Josano, uno de los 700 afortunados supervivientes de los 2000 pasajeros, se vio inmerso en un torbellino de suerte y posterior condena social. Tras su rescate, Hosono fue aclamado inicialmente como el afortunado. En el caos de la catástrofe, se precipitó a cubierta y al oír el anuncio de 2 asientos disponibles en un bote salvavidas, se aseguró rápidamente su plaza. Esta decisión, aunque le salvó la vida, se convirtió en el quid de sus dificultades posteriores. Al regresar a Japón, en lugar de recibir admiración por su supervivencia, Hosono se enfrentó a las incesantes burlas y reproches de la sociedad, acusaciones injustas de ocupar el lugar de otro y despreciar el sentido tradicional japonés del sacrificio le persiguieron. En realidad, Hosono había ocupado un lugar en un bote salvavidas junto a otros hombres. Sin embargo, el falso relato manchó su reputación de forma irreparable. La reacción fue severa. Osano fue rechazado, perdió su trabajo y se quedó sin empleo. A pesar de su posición anterior en el Ministerio de Transporte, su apellido, antes honorable, se convirtió en sinónimo de desgracia, sumiéndole en un estado de angustia mental duradera. Durante años, en sus memorias, Hosono lidió con la incomprensible crueldad dirigida hacia él, desconcertado por el rechazo social por simplemente asegurar su supervivencia. Criatura marina misteriosa. En 2007, unos pescadores del Bajo Congo, el río más profundo de la Tierra, le trajeron un pez a Melanie Stiassny. Medía 15 centímetros, era de un blanco fantasmal y no tenía ojos. Como la mayoría de los peces que se mantienen fuera del agua, se estaba muriendo. Lo que la sorprendió fue que lo estaba matando. La doctora Stiassny dijo que se estaban formando burbujas de nitrógeno bajo su piel y branquias. Era un claro signo de enfermedad por descompresión, una enfermedad a menudo fatal que se produce cuando los animales se despresurizan rápidamente. En los seres humanos, la acumulación de burbujas de nitrógeno en la sangre durante un ascenso rápido desde aguas profundas se denomina bends. El río Congo recorre 4.000 kilómetros a través de la cuenca ecuatorial de África, serpenteando como una serpiente por las selvas de la República Democrática del Congo. Después, a 300 kilómetros del océano, cae en una peligrosa serie de gargantas, hundiéndose 4 metros cada kilómetro. Las aguas arremolinadas de la provincia central del Congo, fronteriza con la República del Congo y Angola, contienen el 30% de la diversidad piscícola del río y atraen desde hace tiempo a los ictiólogos. El viaje pionero de 500 días bajo tierra. En una expedición pionera que redefinió la resistencia humana, Beatrice Flamini inscribió su nombre en la historia como la primera mujer en pasar voluntariamente la asombrosa cifra de 500 días en las profundidades de una cueva. Impulsada por una inquebrantable pasión por el alpinismo y un ferviente amor por la aventura, Beatrice se embarcó en un proyecto científico que
que ahondaba en las complejidades del comportamiento humano en condiciones de aislamiento extremo. El ambicioso proyecto pretendía desentrañar las complejidades de la psicología humana cuando se ve sometida a un confinamiento prolongado en un espacio reducido al que no afecta la claustrofobia. Beatriz preveía que su permanencia en una cueva de unos 70 metros de profundidad sería una hazaña manejable. Sin embargo, la realidad se desarrolló de forma inesperada, desafiando su determinación de maneras imprevistas. Al principio, la cueva fue tranquila para la valiente escaladora. Hacía arte, confeccionaba ropa y leía libros. Pero poco a poco empezó a sentirse inquieta. Al cabo de un mes, se asustó un poco, arruinando la calma. Con el tiempo, Beatriz cambió mucho mentalmente, oía cosas que no existían y se perdía entre lo que era real y lo que imaginaba. No sabía qué hora era y se sentía muy confusa. Tras 500 días alejada del mundo normal, cuando llegó el equipo del proyecto, Beatriz se sorprendió al ver que había pasado 1 año y medio. Médicos y psicólogos la vigilaron de cerca durante su estancia en la cueva para detenerla si se sentía mal. Aunque se enfrentaba a problemas mentales, Beatriz se mantuvo fuerte y manejó bien el duro aislamiento. Senderos de origen congolés. Un nombre que resuena a través de los siglos. Stonehenge se erige como una misteriosa maravilla de la historia de la humanidad. Este famoso monumento neolítico, que data de hace unos 5 años, descansa tranquilamente en Wiltshire, Inglaterra, cautivando la curiosidad de todos los que se topan con él. Imagínese piedras colosales, de 4,5 metros de alto, 2,5 metros de ancho y un asombroso peso de 25 toneladas cada una. Curiosamente, hay rumores que sugieren que estas piedras podrían proceder originalmente del Congo, basándose en pruebas fósiles, antes de acabar misteriosamente en su ubicación actual. Estas piedras monumentales forman el círculo exterior de Stonehenge, que se alza orgulloso en la llanura de Salisbury. Pero eso es solo el principio. Dentro de este gran círculo, hay un anillo interior construido con piedras más pequeñas. Aquí, 2 imponentes piedras verticales se abrazan, unidas por un dintel horizontal. Sin embargo, no es solo la grandeza lo que cautiva la mente. Stonehenge es una maravilla astronómica, perfectamente alineada con el sol naciente durante el solsticio de verano, el día más corto del año. Esta precisión, lograda con herramientas primitivas, sigue desconcertando a los pensadores modernos. La historia más popular de la creación de Stonehenge se ha transmitido a lo largo de milenios. Las piedras, tan antiguas como el tiempo, se colocaron en el lugar entre el 2400 y el 2800 a.C., mientras que los movimientos de tierra que las rodean, incluidos el banco y el foso, datan del 3100 a.C. Río Maya Tuyacou en ebullición. Ubicado en las profundidades inexploradas del frondoso Amazonas peruano, se oculta un fenómeno natural singularmente sorprendente, el río Maya Tuyacu, también conocido por los lugareños como Jean Timpishka. Este río, cuya longitud se estima en aproximadamente 6 kilómetros, ha alcanzado fama mundial debido a una característica peculiar: sus aguas hirvientes. Estas aguas pueden alcanzar temperaturas asombrosamente elevadas, cercanas a los 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit, convirtiendo el río en un jacuzzi natural, pero con la diferencia de que un baño en él sería letal. El río Maya Tuyacu ha intrigado a la comunidad científica, no necesariamente por su alta temperatura, ya que existen otras masas de agua en el mundo con temperaturas igualmente elevadas. Lo que realmente desconcierta a los expertos es que, a diferencia de las típicas aguas termales que suelen estar cerca de volcanes activos, este río no tiene ninguna fuente de calor visible o conocida, lo que hace que su origen sea un misterio total. Para los habitantes locales, el río es conocido como el río que hierve por el calor del sol. Es un lugar de respeto y temor, ya que existe la creencia arraigada de que en sus aguas reside un espíritu. Los pobladores de los alrededores del río han mantenido una relación de respeto con este a lo largo de los años, dada su naturaleza peligrosa. En la actualidad, los científicos sugieren que el calor extremo del río podría ser el resultado de la actividad geotérmica que se produce debajo de la superficie terrestre. No obstante, todavía hay mucho por descubrir sobre esta peculiar masa de agua, lo que lo convierte en un enigma científico aún por resolver. Hoy en día,
El río hirviente es considerado una zona protegida y se requiere un permiso especial para visitarlo, garantizando así su conservación y estudio para futuras generaciones. Bahía Bakaris, cuento de resiliencia. El 30 de junio de 2009, la tragedia golpeó durante la aproximación de un Airbus 310-324 hacia las Islas Coros, culminando en un accidente en el Océano Índico. El avión, que transportaba a 11 tripulantes y 141 pasajeros, se enfrentó a un destino devastador. Entre los escombros, surgió la esperanza de un único superviviente, Bahía Bakari, de 12 años, cuyo apasionante relato desafió todas las expectativas. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente, esperaban una escena desoladora. Sin embargo, se encontraron con una adolescente extraordinaria, Bahía, que se aferraba desesperadamente a un fragmento de la llanura destrozada. La supervivencia de Bahía en medio de las violentas turbulencias y el impacto que condenaron a otros seguía siendo un misterio desconcertante. Sin embargo, su rápida adaptación y resistencia fueron evidentes mientras navegaba por las desgarradoras secuelas. Bahía relató los aterradores momentos que precedieron al accidente, describiendo las intensas sacudidas del avión. Su estrategia de supervivencia quedó clara cuando se encontró en la inmensidad del océano. Concentrada y decidida, nadó contra viento y marea hasta llegar a los restos más grandes. Fue un esfuerzo agotador, pero su tenacidad prevaleció y la llevó a un lugar relativamente seguro entre los restos. Afortunadamente, la experiencia de Bahía en el océano fue afortunadamente breve. Un vigilante pescador local que presenció el descenso de la llanura alertó rápidamente a los rescatadores. Su rápida respuesta permitió el milagroso hallazgo de Bahía, aunque con graves heridas, incluidas quemaduras. A pesar de su dolor físico, el golpe más doloroso para Bahía fue la desgarradora noticia de la trágica muerte de su madre, que la acompañaba en el desafortunado vuelo. Ciudad oculta de guardianes híbridos. En el corazón de la misteriosa región africana de Virunga se encuentra la ciudad perdida de Sing, un lugar cuyos orígenes se ocultan en la noche de los tiempos. Esta joya oculta de la historia brilló antaño con riquezas, gracias a los relucientes diamantes hallados bajo su suelo. Cuenta la leyenda que el rey Salomón, el sabio gobernante de la antigüedad, descubrió estas gemas preciosas y reconoció su valor para salvaguardar sus riquezas. En su afán por proteger las riquezas de sus minas, estableció un asentamiento que más tarde se convertiría en la cuna de una historia cautivadora. Dentro de los muros fortificados de Sing se desarrolló una empresa extraordinaria. Los residentes de la ciudad se embarcaron en una empresa única, la cría de animales guardianes. Entre ellos, los gorilas, nativos de la región de Virunga, desempeñaron un papel crucial. Estas extraordinarias criaturas se cruzaron para formar híbridos, ni completamente gorilas, ni completamente humanos o chimpancés. Se convirtieron en los centinelas de Singa, sus vigilantes protectores. Lo que hacía tan extraordinarios a estos animales híbridos era su asombrosa inteligencia y su feroz dedicación a salvaguardar su hogar. Se erigieron como formidables protectores, garantizando la seguridad de Xing y sus habitantes. Mariposas bebiendo lágrimas de tortuga. En la diversidad de la flora y fauna del vasto Amazonas, no es sorprendente encontrar una o dos criaturas con hábitos extraños en medio de su naturaleza salvaje y virgen. Entre los habitantes más singulares de esta exuberante selva tropical, se encuentran, sin lugar a dudas, ciertas especies de mariposas. Estos delicados y coloridos insectos tienen una forma de alimentación muy peculiar. Obtienen sus nutrientes vitales de las lágrimas. Más concretamente, extraen las lágrimas directamente de los ojos de las tortugas de río de manchas amarillas. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué las mariposas necesitan lágrimas de tortuga para sobrevivir? La respuesta es bastante sencilla, pero también fascinante. Verás, estas tortugas poseen en su organismo un mineral esencial, el sodio. En el extremo occidental del Amazonas, el sodio es un recurso muy escaso. Esta región se ubica a más de 1000 millas de distancia del Océano Atlántico, una fuente primaria de sal. Además, la imponente cordillera de los Andes actúa como una barrera natural que impide que los vientos ricos en minerales
alcancen esta parte aislada de la selva. Por otro lado, las mariposas, que se alimentan principalmente de néctar, no obtienen sodio de su dieta habitual. Por lo tanto, estas criaturas han tenido que ser extremadamente creativas para sobrevivir. Han desarrollado la habilidad de extraer sodio de cualquier fuente disponible, sin importar cuán inusual sea. No son en absoluto exigentes en este sentido. Estos insectos están dispuestos a obtener sodio de prácticamente cualquier cosa que lo contenga. Y cuando decimos cualquier cosa, nos referimos literalmente a cualquier cosa, desde el barro, la orina de otros animales, hasta las lágrimas de las tortugas. Por su parte, las tortugas de río obtienen sodio a través de su dieta carnívora. Por lo tanto, sus lágrimas saladas se convierten en un recurso precioso y esencial para las mariposas. Es un extraño y fascinante ejemplo de cómo las criaturas de la naturaleza inventan formas inusuales y creativas de asegurar su supervivencia. La increíble historia de Leslie y sus hermanos. Un fatídico 1 de mayo de 2023, un avión se estrelló en el indómito abrazo de las selvas amazónicas. Leslie, de 13 años, Sunny, de 9, Tien, de 4, y Christine, de 11 meses, se vieron inmersos en una inesperada aventura en la naturaleza. Durante 15 angustiosos días, los equipos de rescate recorrieron la selva y finalmente descubrieron los restos del naufragio. Pero para su solemne sorpresa, solo les rodeaban formas sin vida. Sin embargo, el resistente cuarteto no aparecía por ninguna parte. Impulsados por la esperanza y la determinación, se desplegó una operación de búsqueda que culminó con el milagroso reencuentro con los niños. Tras 40 días difíciles, Leslie, la mayor, atribuyó su supervivencia a la sabiduría de su madre. La saga comenzó con 4 días de espera de ayuda. En medio de todo esto, su madre herida, casi al límite de sus fuerzas, les dio un consejo crucial. Les instó a recorrer la selva en busca de posibles rescatadores. A pesar de su débil estado, Leslie, impulsada por los lazos familiares, recurrió a la improvisación. Utilizó el botiquín del avión para curar las heridas de sus hermanos pequeños. Con el bebé en brazos, Leslie guió a sus hermanos hacia lo desconocido, equipados con lo esencial para sobrevivir. Flores y plátanos les sirvieron de sustento hasta que el río se convirtió en su salvavidas cuando el agua embotellada se agotó. Esta asombrosa historia subraya la importancia de impartir conocimientos a los niños, ilustrando que cualquiera puede enfrentarse a retos imprevistos. Rocas cargadas eléctricamente. El reciente descubrimiento de piedras cargadas eléctricamente en Mangano, Congo, ha captado la atención mundial. Un vídeo viral mostraba a unos lugareños descubriendo estas misteriosas piedras, que mostraban una propiedad extraordinaria. Al presionarlas entre sí, emitían chispas, parecidas a la luz brillante que se ve en las máquinas de soldar que funden metales. Estas piedras, con su aspecto oscuro, casi de obsidiana, y su superficie brillante, parecían poseer un poder que desafiaba toda explicación. Cuando el vídeo circuló por internet, suscitó diversas teorías y especulaciones. A algunos les entusiasmó la idea y compararon las piedras con el vibranium, un metal ficticio de los cómics y películas de Pantera Negra, imaginando posibilidades futuristas. Otros especulaban con la posibilidad de que estas piedras contuvieran un mineral o elemento aún no descubierto por la ciencia, insinuando revelaciones revolucionarias. Un vídeo especialmente intrigante mostraba una pequeña piedra conectada a una bombilla con cables. Se afirmaba que solo 1 gramo de estas piedras podía alimentar una bombilla durante 72 horas. La imagen más asombrosa mostraba 2 piedras más grandes que aparentemente soldaban una herramienta, desafiando nuestra comprensión de las leyes básicas de la energía. Los jardines del diablo. En lo más profundo de las selvas tropicales del Amazonas, albergan una flora y una fauna florecientes, y sin embargo, si te aventuras en las profundidades de la extensión, notarás lugares peculiares donde, por alguna razón desconocida, solo existe una única especie de árbol. Supuestamente, estos árboles han sido plantados por el mismísimo diablo. Existen jardines del diablo en todo el mundo, pero los más famosos son los del Amazonas. En una selva tropical tan diversa, en la que 1 metro cuadrado puede albergar docenas de especies diferentes, resulta extraño que un solo árbol monopolice grandes extensiones de la selva. Según la tradición local, un demonio o un espíritu maligno plantó estos árboles que acaban con la vida de otros seres cercanos.
Esto lleva a los lugareños a evitar estas inquietantes plantaciones, pero a pesar de su origen aparentemente paranormal, los científicos han descubierto la razón completamente mundana que se esconde tras los jardines del diablo. ¿El culpable? No se trata de un diablo, sino de hormigas, más concretamente, hormigas limoneras. Estas hormigas cultivan claros dominados por una sola especie de planta, la Doroya hirsuta, inyectando ácido fórmico en las plantas competidoras, matándolas. Se crean así unas inquietantes zonas sin vegetación que llevan años desconcertando a los científicos. Estudios recientes han confirmado que estos jardines del diablo son un ejemplo de construcción de nichos en el que las hormigas modifican el entorno para mejorar su supervivencia. No es de extrañar que las hormigas sean una de las formas de vida más exitosas que jamás hayan habitado la Tierra, con más de 20 cuatrillones de hormigas en todo el planeta. Antes de seguir con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo. Cazadores encontraron en la selva a una chica que se cayó de un avión el 24 de diciembre de 1971. Tras su graduación, Julian Kupka embarcó en el vuelo 508 de Lanza. Su madre, María, inicialmente planeaba que Julian regresara a Panguana el 19 o 20 de diciembre, pero Julian deseaba asistir a su graduación en Lima el día 23. Aceptando quedarse para la ceremonia, María reprogramó su vuelo para Nochebuena. La única reserva disponible era con Lanza. A pesar de las advertencias de su padre, Hans Wilhelm, sobre la mala reputación de la aerolínea, el vuelo fue confirmado. Durante el viaje, el avión fue alcanzado por un rayo, lo que provocó su desintegración en pleno vuelo y su posterior caída a tierra. Julian se encontró atada a la fila de asientos, cayendo aproximadamente 3.000 metros en la selva amazónica. Aunque sobrevivió a la caída, sufrió heridas como una clavícula rota, un corte profundo en el brazo, lesiones oculares y una conmoción cerebral. Durante 11 agotadores días, navegó por la selva siguiendo un arroyo hasta llegar a un río. Su supervivencia, entre graves picaduras de insectos y una infestación de larvas de mosca en el brazo herido, fue extraordinaria. Al cabo de 9 días, Julian descubrió un campamento montado por cazadores locales que le prestaron primeros auxilios básicos, como gasolina para eliminar los gusanos de su herida. Más tarde fue encontrada por los cazadores que regresaban, quienes le proporcionaron atención médica adecuada y la transportaron en canoa a una zona más habitada. Posteriormente fue trasladada por aire a un hospital. Trágicamente, a pesar de que hasta 14 pasajeros más sobrevivieron inicialmente al accidente, sucumbieron mientras esperaban ser rescatados. Serpiente titán. En algún momento de 1959, en el Congo belga, un helicóptero sobrevolaba un lugar llamado Katanga. A bordo iba Remy Van Lierde, un piloto belga que había hecho cosas valientes durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras volaban, vieron algo increíble, una enorme serpiente en el suelo debajo de ellos. Para entender el tamaño de esta serpiente, piensa en esto. La serpiente más grande jamás medida medía solo unos 7 metros de largo. Pero Van Lierde pensó que esta serpiente medía nada menos que 15 metros. Pero la historia no termina ahí. No solo vieron la serpiente desde lejos, se acercaron a ella. Dieron vueltas a su alrededor, sintiendo miedo cuando la serpiente se elevó unos 3 metros en el aire. En ese momento, Van Lierde le hizo una foto, captando la prueba de lo que habían visto. Lo que hace que esta historia no sea simplemente un cuento inventado es que la persona que la cuenta, Van Lierde, era un hombre muy digno de confianza, yo diría, sin duda, al menos en el valle, de 2 pies de ancho y 3 de largo. Era un coronel que había servido valientemente en el ejército belga y en la Real Fuerza Aérea Británica. Así que aunque parezca increíble, la gente se lo toma en serio por quien lo vio y por la foto que hizo. Imagínese que existiera una serpiente tan grande que hiciera parecer pequeñas a las serpientes más grandes de hoy en día. Eso es lo que Remy Van Lierde afirmó haber visto en 1959 en el Congo belga. Según él, medía unos 15 metros, mucho más que las serpientes más grandes de la actualidad, como la anaconda verde y la pitón reticulada. Durante una entrevista en 1980, Van Lierde dijo que la serpiente se elevó casi 3 metros en el aire
mientras su helicóptero volaba cerca. Pensó que si se acercaban más, la serpiente podría atacarles. También dijo que la cabeza de la serpiente tenía unos 60 centímetros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse a una persona entera. Las serpientes que se suelen encontrar en el Congo, como la pitón de roca africana, son mucho más pequeñas y solo alcanzan como mucho los 6 metros. Así que la afirmación de Van Liertz de haber visto una serpiente tan enorme fue realmente sorprendente. Para demostrar lo que vieron, Van Lierde y sus amigos tomaron una foto de la serpiente. No es muy clara, pero se puede ver la serpiente parece mucho más grande que los árboles a su alrededor. Hermanos milagrosos. 13, 9, 5, 1. Estas son las edades de los niños pequeños que se quedaron varados en una de las zonas más remotas de Colombia, en la selva amazónica. En el desierto, donde incluso un adulto no tiene garantizada la supervivencia. Muchos creían que estos 4 niños no tendrían ninguna oportunidad contra la naturaleza, y sin embargo lo hicieron, lo impensable. El 1 de mayo de 2023, un pequeño avión Cessna 206 en el que viajaban 7 personas, incluidos los hermanos y su madre, se estrelló en las profundidades de la selva amazónica debido a un fallo del motor. Trágicamente, el accidente se cobró la vida de los 3 adultos que iban a bordo, dejando a Leslie, de 13 años, Seleni, de 9, Tien, de 5, y Kristen, de 1 año, a su suerte en la implacable naturaleza salvaje. La mayor, Leslie, asumió la responsabilidad y guió a sus hermanos para navegar por el Amazonas, utilizando únicamente técnicas de supervivencia enseñadas por su abuela. Hicieron todo lo posible por sobrevivir en el desierto durante 5 agotadoras semanas. Cuanto más se prolongaba la búsqueda, más se desvanecía el pequeño atisbo de esperanza que sentían los rescatadores. Al mismo tiempo, la salud de los niños se deterioraba. Más de 100 soldados de las fuerzas especiales, 9 unidades y 70 tropas indígenas familiarizadas con el terreno, fueron a la selva, lanzando suministros de alimentos y transmitiendo mensajes de la abuela del niño, instándoles a permanecer en el lugar. Tras descubrir pequeñas huellas y refugios improvisados en la inmensidad de la selva, volvió a surgir la esperanza de encontrar a los niños. Y el 9 de junio de 2023, el milagro que todos esperaban se hizo realidad. Tras oír los gritos de la pequeña Kristen, los niños fueron encontrados con vida por un equipo de rescate a unos 5 kilómetros del lugar del accidente. Débiles, deshidratados y cubiertos de picaduras de insectos, los hermanos fueron trasladados inmediatamente por vía aérea a un hospital de Bogotá, donde recibieron atención médica. La saga de Harrison Oken. Harrison Oken desafió lo imposible al sobrevivir atrapado a 30 metros bajo el agua durante casi 3 días en el remolcador Jascon 4, hundido frente a la costa nigeriana en 2013. Una ola volcó el barco mientras Okene estaba dentro, lo que provocó su descenso. A pesar de la grave situación, encontró una bolsa de aire. Utilizando su ingenio y su fe para aguantar con suministros limitados, luchó contra el miedo para conservar el oxígeno. Los expertos calcularon que tenía unas 56 horas de aire milagrosamente descubierto por los buzos. Okene, al que en un principio se dio por muerto, salió con vida de entre los restos del naufragio. Esta experiencia, que le cambió la vida, le obligó a enfrentarse a sus miedos convirtiéndose en buceador titulado. Ahora trabaja en estructuras submarinas, buceando a profundidades muy superiores a la que casi le costó la vida. La resistencia de Okene ante una muerte casi segura y su posterior transformación en buceador profesional ponen de manifiesto su extraordinario valor y determinación. Enfermedades graves. En la República Democrática del Congo, hay un gran problema con muchas enfermedades realmente graves. El sarampión, la poliomielitis, la malaria, el ébola y ahora el COVID-19 se están extendiendo rápidamente y están enfermando a mucha gente. Es como si una gran tormenta de enfermedades azotara el país a la vez. Los hospitales y los médicos ya están luchando para ayudar a todo el mundo, y ahora es aún más difícil porque hay tantas personas enfermas al mismo tiempo. Las Naciones Unidas dicen que es muy grave. Les preocupa que el sistema sanitario no sea capaz de hacer frente a todo y pueda colapsarse. No hay suficientes medicamentos, equipos ni dinero para ayudar a todos los enfermos. Esto es especialmente duro para los niños,
porque son más propensos a enfermar de estas enfermedades. Según el WHO en el Congo, la malaria sigue siendo un gran problema para la salud de las personas. En 2021, se produjeron 1,3 millones de casos de malaria y, por desgracia, causó alrededor de 2.200 muertes. Esto significa que muchas personas enferman de malaria cada año y la situación no mejora. El número de casos se ha mantenido prácticamente igual desde 2015 y el Congo no está alcanzando los objetivos fijados para luchar contra la malaria. La tuberculosis y el VIH-Sida también son problemas sanitarios graves. En 2021, unas 370 de cada 100.000 personas en el Congo tenían TB. El número de muertes por TB, excluyendo los casos en los que las personas también tenían VIH, ha subido un poco desde 2015, de 53 a 54 por cada 100.000 personas. En 2021, sin embargo, el número de muertes por TB entre personas que también tienen VIH ha bajado de 54 a 45 en el mismo periodo de tiempo. Pero aunque las cosas son realmente difíciles, todavía hay algo de esperanza. La gente del Congo es muy fuerte y valiente. Ya han pasado por momentos difíciles y ahora no se rinden. Aunque la situación es realmente aterradora, hacen todo lo posible por seguir adelante y ayudarse unos a otros. Es un recordatorio de que incluso en los peores momentos, la gente puede ser realmente increíble y fuerte. Nuevas especies de serpiente gigante. El Amazonas, reconocido por su impresionante biodiversidad, parece ser un verdadero paraíso para las serpientes que pueden llegar a ser verdaderamente aterradoras. Recientemente, un dedicado equipo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Queensland ha hecho un descubrimiento notable: una nueva especie de serpiente en la exuberante y diversa selva amazónica, que según sus estudios, resulta ser la más grande del mundo. Este equipo de científicos decidieron embarcarse en una expedición al Amazonas, motivados por los persistentes rumores sobre la presencia de grandes anacondas. Según estas historias, algunas de estas serpientes pueden llegar a medir más de 7 metros de longitud, una magnitud verdaderamente impresionante. Históricamente, los investigadores han estado estudiando las anacondas verdes del sur, que son bien conocidas y documentadas. Sin embargo, los hallazgos de la reciente investigación han sacado a la luz la existencia de una especie de anaconda hasta ahora no documentada, específicamente la anaconda verde del norte. A pesar de estar estrechamente emparentadas, la anaconda verde septentrional ha divergido genéticamente de su pariente meridional hace casi 10 millones de años. Este tiempo ha resultado en una diferencia genética del 5%, lo que es suficiente para clasificarlas con seguridad como dos especies diferentes. Para poner esto en perspectiva, los humanos solo se diferencian de los chimpancés en un 4%, aunque algunos creen que la diferencia es aún menor, de solo un 2%. En cualquier caso, cuando se trata de genomas, una diferencia, aunque sea de un solo dígito, puede representar un cambio radical y contrastado. Es fascinante cómo una pequeña diferencia puede resultar en una variación tan extrema en el mundo natural. El triunfo de Anatoly Bugorsky sobre la radiación. Anatoly Bugorsky, físico ruso, alcanzó reconocimiento mundial tras un peligroso incidente en el Instituto de Física de Altas Energías de Moscú, el 13 de julio de 1978. Investigando una avería en un acelerador de partículas, Bugorsky se expuso inadvertidamente a un intenso haz de protones. Sin saber que el acelerador seguía activo, el haz penetró en su cabeza y le administró una dosis de radiación asombrosamente alta, 200.000 Röntgen a la entrada y 300.000 a la salida, niveles normalmente mortales. A pesar del sombrío pronóstico, Bugorsky sobrevivió de forma sorprendente, sin experimentar dolor inmediato, pero con secuelas duraderas, como pérdida de audición y ataques epilépticos. Sin desanimarse, Bugorsky persistió en su empeño científico y demostró una notable capacidad de recuperación. A sus 81 años, sigue contribuyendo a la ciencia, desafiando las adversidades de su juventud. Chimpancés alfabetizados. Un sorprendente descubrimiento ha dejado atónitos a los científicos de la selva de Billy, donde se iniciaron las ideas de Charles Darwin sobre la evolución. Durante generaciones, los científicos han buscado el eslabón perdido, la conexión entre los humanos y nuestros parientes primates.
Aunque se sabe que compartimos un antepasado común con los simios, la distancia que nos separa ha desconcertado a los científicos durante siglos. Algunos incluso han especulado con que criaturas como Bigfoot o el Yeti podrían ser ese eslabón perdido. Pero en las densas selvas del Congo ha surgido una nueva revelación: una civilización muy avanzada de chimpancés. Las leyendas locales, junto con numerosas expediciones, han revelado la existencia de estas notables criaturas. Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, comparten entre el 94 y el 95% de su ADN con los humanos. Sin embargo, los chimpancés del Congo, conocidos como los simios abeja, son diferentes. Son más grandes y agresivos que otros chimpancés y atacan sin piedad a los intrusos en su territorio. Los simios abeja son tan feroces que incluso pueden derrotar a los leones, los reyes de la selva. Destrozan a las criaturas más pequeñas y se las comen crudas, mostrando un nivel de brutalidad que sorprende incluso a los investigadores más avesados. La idea de Einstein de que lo más incomprensible del mundo es que es comprensible es bastante pertinente. Aquí intentaremos explicar nuestra creencia de que los chimpancés tienen mucho en común con los humanos en cuanto a su biología, incluida su apariencia, anatomía, fisiología, comportamiento, genética, genómica e incluso cultura. Esta comprensión no solo refuerza la idea de que los chimpancés son biológicamente cercanos a los humanos, sino que también sugiere que los humanos tenemos similitudes biológicas con los chimpancés, reflejadas en nuestros rasgos biológicos actuales. Dobzhansky describió a los humanos como la más misteriosa de todas las experiencias, lo que indica por qué tanto el arte como la ciencia se esfuerzan por comprenderlos. Darwin también hizo hincapié en que los humanos están relacionados con todas las demás formas de vida y no son una creación aparte. Según él, debemos reconocer que el hombre aún lleva el sello indeleble de su origen humilde. Darwin creía que el estudio de los orígenes humanos arrojaría luz sobre nuestra historia y evolución. La evolución es un proceso continuo, lo que significa que tanto los humanos como los chimpancés siguen evolucionando. Tienen mucho en común en cuanto a sus rasgos genéticos y físicos. Nuestro objetivo es explorar esta conexión biológica para comprender mejor a los humanos, los chimpancés y su relación evolutiva. Los parientes vivos más cercanos de los humanos son los chimpancés y los bonobos, que se consideran especies hermanas. Pertenecen a la misma subfamilia llamada Homininae. Dentro de esta subfamilia, los humanos y los chimpancés, los bonobos, son especies hermanas a nivel de tribus, junto con los australopitecinos. Esta clasificación nos ayuda a comprender cómo están emparentados los humanos y los chimpancés y cómo encajan en el árbol evolutivo más amplio. Los Silkenches de Perú. En el transcurso del mes de agosto del año 2013, Troy Alexander, un estudiante del Instituto de Tecnología de Georgia, se encontró con un lugar bastante peculiar durante su visita a la Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Perú. Bajo una lona, su mirada se posó en una minúscula estructura de seda que no superaba el centímetro de ancho, la cual le recordó a un Stonehenge en miniatura. Sin embargo, a diferencia de este monumento prehistórico, la pequeña formación estaba compuesta puramente de hilos de seda, lo que le llevó a bautizarla como Silkhenge. Los Silkhenges son minúsculas y complejas estructuras creadas a partir de hilos de seda de araña. Estas están compuestas por una aguja central rodeada por un cerco circular. Durante un tiempo, la comunidad científica se preguntó por qué las arañas se tomarían la molestia de construir estas diminutas estructuras. Sin embargo, tras una intensiva investigación, se descubrió que estos Silkhenges no eran más que nidos. Se descubrió que las arañas utilizan estas meticulosamente construidas estructuras de seda para crear una barrera protectora alrededor de uno o dos de sus huevos. En la selva amazónica se sabe que existen varios tipos de parásitos, incluyendo algunas especies de avispas, que ponen sus huevos dentro de los huevos de las arañas. Al crear una barrera física, las arañas podrían estar tratando de evitar que estas avispas tengan acceso a sus preciados huevos. No obstante, a pesar de los hallazgos,
La especie exacta responsable de la construcción de los Silkenges sigue siendo un misterio. A pesar de varias expediciones y estudios realizados, la comunidad científica aún no ha logrado identificar la especie exacta de araña que está detrás de estas intrigantes estructuras. Las crías de araña que nacen de estos nidos carecen de los rasgos distintivos que permitirían su fácil identificación, y hasta ahora, ninguna ha logrado sobrevivir hasta la edad adulta mientras se encontraba en cautividad. Así que, la búsqueda de más pistas continúa. La increíble odisea de Harold Dixon y su tripulación. El 16 de enero de 1942, el piloto militar Harold Dixon, el operador de radio G. Aldrich y el bombardero Anthony Pastula se encontraron varados en el Pacífico. Después de que una misión de reconocimiento se desviara de su ruta y se quedara sin combustible, Dixon tomó la audaz decisión de aterrizar su bombardero torpedero en el agua. Equipados únicamente con una pequeña lancha neumática, el trío se embarcó en una asombrosa travesía de 34 días a la deriva, recorriendo 1.500 kilómetros y luchando contra los tiburones con las manos desnudas. A pesar del paso de un avión, la falta de material salvable dificultó las señales de rescate. Tras 7 días de espera, la fortuna les sonrió cuando su bote hinchable alcanzó la isla de Puka Puka, que se convirtió en su santuario. Su angustiosa experiencia atrajo la atención, lo que permitió su evacuación y regreso a casa sanos y salvos. 7 días después, Dixon recibió la Cruz de la Marina por su liderazgo, mientras que Aldrich y Pastula fueron condecorados por su valor por las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Su historia de resistencia y determinación inspiró la película de 2014 Contra el Sol, La Cueva de la Muerte. Había un tipo llamado Attio Gatti, que hizo cosas realmente valientes en el Congo a principios del siglo XIX. Era de Italia y había luchado en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, enfermó de tuberculosis y se fue a Egipto para curarse. Pero en lugar de curarse, se interesó por África. Con el tiempo, Gatti se obsesionó cada vez más con África. Pasó toda su vida explorándola y haciendo películas sobre ella. A los occidentales les encantaban sus películas porque mostraban cosas interesantes de África que no conocían. Pero había algo que realmente molestaba a Gatti: el Saguenay, también conocido como la Cueva de la Muerte Agonizante. En 1928, decidió ir a buscarla. Esta cueva estaba en un área muy grande del Congo que no había sido explorada mucho. Muchos exploradores que iban a lugares como ese nunca regresaban, pero Gatti estaba decidido. Entró en la cueva con cuerdas y mucho valor. Lo que encontró dentro era realmente aterrador y horrible. Sabía que estaba arriesgando su vida al aventurarse en la Cueva de la Muerte Agonizante. 1928. Mientras estaba en Livingstone, Gatti se sintió obligado a conquistar las profundidades inexploradas de esta misteriosa caverna, convencido de que salir con vida consolidaría su condición de auténtico aventurero. Reuniendo a un equipo de entusiastas exploradores, Gatti se aventuró en el vasto e inexplorado territorio del Mumbwa. Cubre una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados. Su viaje estuvo plagado de desafíos, ya que se encontraron con una plétora de cuevas infestadas de arañas, murciélagos y criaturas visibles y viscosas. A pesar de la incomodidad y el peligro, Gatti siguió adelante y pasó casi 3 meses explorando meticulosamente cerca de 130 cuevas. A mediados de septiembre, sus progresos seguían siendo infructuosos, lo que llevó a la expedición a tomar una decisión crítica. A pesar de las dudas de sus compañeros, la determinación de Gatti permaneció inquebrantable y continuaron 2 meses más. Sin embargo, los problemas se intensificaron cuando Gatti fue víctima del ataque de una serpiente pitón que le postró en cama durante 4 semanas. Durante su recuperación, Gatti examinó los mapas de la expedición y observó una llamativa ausencia de exploración en una zona concreta. Convencido de que esa zona albergaba la esquiva Cueva de la Muerte, Gatti, tras recuperarse, encargó a su guía, Samani, que le condujera hasta allí. Samani accedió a regañadientes y guió a Gatti hasta una colina rocosa que ocultaba la entrada a la ominosa cueva. Cuando Gatti descendió a sus turbias profundidades, se produjo el desastre al derrumbarse un saliente y precipitarse en la oscuridad. Luchando contra rocas afiladas y criaturas peligrosas, Gatti alcanzó por fin el suelo de la cueva solo para enfrentarse a la escalofriante visión de esqueletos humanos y cobras que avanzaban.
Sin dejarse intimidar por el peligroso entorno, Gati investigó a fondo la cueva antes de intentar ascender. Sin embargo, su viaje de regreso se vio frustrado cuando descubrió que no podía alcanzar la cuerda. Desesperado y solo, Gati recurrió a construir una pila improvisada de piedras para poder escapar. Con determinación, Gati consiguió salir de la cueva, sorprendiendo a su guía, Samani, que le creía perdido para siempre. La terrible experiencia puso a prueba la resistencia de Gati. Sin embargo, su salida triunfal de la cueva de la muerte agonizante consolidó su legado como intrépido explorador, dispuesto a enfrentarse a las profundidades más oscuras en pos del descubrimiento. El río más oscuro del mundo. El Río Negro es conocido por ser una de las masas de agua más oscuras en la vasta región de la Amazonia. Esta peculiar característica se debe a su alta concentración de compuestos orgánicos, como los taninos, que provienen de la materia en descomposición de la exuberante selva tropical circundante. Esta materia se filtra en el río, dando al agua de esta serpenteante masa un aspecto oscuro y turbio. Pero, a pesar de su apariencia oscura y misteriosa, no te dejes engañar. El Río Negro es un ecosistema vivo y floreciente que alberga una sorprendente cantidad de vida. A pesar de su aspecto oscuro y aparentemente inhóspito, el Río Negro es un bullir de vida, un verdadero testimonio de la resistencia y la adaptabilidad de la naturaleza. Entre las diversas especies que habitan sus aguas, se encuentran varios tipos de peces, como los siluros, las anguilas eléctricas y las pirañas. Todos estos animales han logrado adaptarse de manera increíble a este ambiente de poca luz. Estas especies han evolucionado para desarrollar adaptaciones sensoriales extraordinarias que les permiten prosperar en las oscuras y turbias aguas del Río Negro. Por ejemplo, algunos de estos peces han aprendido a confiar más en su sentido del tacto y el olfato que en la vista para navegar y cazar en el oscuro entorno acuático. Sin embargo, la vida en este ecosistema no se limita a la acuática. Las orillas del río y las llanuras circundantes también albergan una amplia variedad de vida salvaje. Desde jaguares que deambulan por la selva hasta delfines de río que saltan por las aguas, y una multitud de especies de aves que sobrevuelan el río, el ecosistema del Río Negro es un despliegue de la biodiversidad de la Amazonia en todo su esplendor. Araña errante brasileña. La araña errante brasileña, también conocida como araña bananera, es famosa por su potente veneno y su comportamiento agresivo. Si hay un arácnido que debería asustarte, este debería estar en tu lista de las 5 especies principales. Estas criaturas se encuentran en varias partes de Sudamérica, como Brasil, Venezuela y Surinam. La palabra errante puede sonar espeluznante, pero se sabe que estos arácnidos recorren el suelo de la selva por la noche para cazar, a diferencia de otras arañas que construyen telarañas y esperan a sus presas. A diferencia de las arañas normales que se ven cerca de las ciudades, la araña errante brasileña no se alimenta solo de insectos. Estas arañas son lo suficientemente capaces de cazar pequeños reptiles e incluso ratones. Imagina una araña capaz de consumir ratones. Horripilante. Es difícil no ver a estas arañas arrastrándose por la naturaleza. Estas arañas son bastante grandes, con patas de hasta 15 centímetros de envergadura y cuerpos que pueden alcanzar los 5 centímetros. En su mayoría son marrones y peludas, con una característica mancha negra en el vientre. El veneno de la araña errante brasileña es increíblemente tóxico. Es un complejo cóctel de toxinas, péptidos y proteínas que afecta al sistema neuromuscular de las víctimas. Una picadura de esta araña puede causar una serie de síntomas, desde sudoración y dolor intenso hasta efectos más graves como latidos irregulares del corazón, náuseas y, en casos extremos, la muerte. A pesar de su temible reputación, la araña errante brasileña no es agresiva, a menos que se las provoque. Sus mordeduras suelen ser un mecanismo de defensa más que un acto de agresión. Sin embargo, dada la gravedad potencial de sus mordeduras, es mejor no acercarse a ellas por descuido. Así que, en la pequeña posibilidad de que te encuentres en las selvas del Amazonas, es mejor evitar cualquier araña que veas en el suelo del bosque. Salvador Alvarenga. En noviembre de 2012, Salvador Alvarenga, un pescador de El Salvador, se embarcó en una expedición rutinaria de pesca en el extenso Océano Pacífico junto a su compañero, Ezequiel Córdoba.
No sabían que su viaje se transformaría rápidamente en una angustiosa prueba de supervivencia en medio de las implacables fuerzas de la naturaleza. A los 2 días de viaje, una implacable tormenta desató su furia sobre ellos. Las tempestuosas olas se abalanzaron violentamente sobre la embarcación de Salvador, haciéndole perder el rumbo. A pesar de los valientes intentos de Salvador por dirigir la embarcación hacia lo que él estimaba que era la costa, a unos 80 kilómetros de distancia, el viento implacable y las olas tumultuosas frustraron sus esfuerzos, dejándolos a la deriva. Los días se prolongaron en una lucha sin tregua, mientras los 2 pescadores oteaban en vano el horizonte en busca de cualquier señal de tierra, solo para encontrarse con la interminable extensión del océano. Su situación empeoró cuando el motor de la embarcación se averió, dejándolos a merced de los elementos. Su única esperanza era ser avistados por los barcos que pasaban o vislumbrar costas lejanas. Trágicamente, tras soportar los brutales desafíos durante 2 agotadores meses, Ezequiel Córdoba sucumbió, dejando a Salvador enfrentado a la terrible realidad de la supervivencia. Solo en medio de la desolación del mar abierto, Salvador subsistió a base de pescado crudo y agua de lluvia, aferrándose a la vida contra pronósticos insuperables. Transcurridos 483 días desde su fatídica partida, la resistencia y determinación inquebrantable de Salvador dieron sus frutos cuando por fin pisó las costas del atolón Ebon, en las Islas Marshall. Mental y físicamente agotado, pero con el espíritu intacto, Salvador se sintió abrumado por el milagro de estar vivo. Sonido misterioso. En las profundidades de la selva tropical del Congo, un enigma acústico desconcertante e inquietante ha intrigado a científicos y lugareños durante incontables años. Este extraño fenómeno se caracteriza por sus sonidos de otro mundo e inquietantes que reverberan a través de la densa selva, dejando una impresión indeleble en quienes lo han experimentado. El origen de estos ruidos inexplicables sigue siendo un misterio, con varias teorías que intentan desentrañar el enigma. Algunos sugieren fuerzas geológicas como culpables, proponiendo que los movimientos subterráneos o el desplazamiento de las placas tectónicas podrían generar estos sonidos extraordinarios. Otros especulan sobre anomalías atmosféricas o incluso experimentos militares clandestinos realizados en la zona. Otra idea convincente postula que estos sonidos son las vocalizaciones de especies aún desconocidas o por descubrir que acechan en la impenetrable naturaleza del Congo. La densa vegetación y la vasta extensión de la selva frustran cualquier intento de precisar su origen, alimentando aún más el misterio que rodea a este fenómeno inexplicable. Grabados antiguos en 2023. La sequía extrema que ha afectado a algunas partes de la selva tropical ha provocado un descenso drástico y significativo de los niveles de agua en toda la extensión amazónica. Esto ha resultado en la exposición del lecho rocoso y piedras que han estado ocultas y sumergidas durante siglos, escondidas bajo las profundidades de la selva. El retroceso de las aguas, una visión sorprendente y reveladora, también dejó al descubierto formaciones rocosas únicas con rostros humanos meticulosamente tallados que podrían datar de hace 2 milenios. Estos rostros, que varían en sus expresiones, algunas sombrías y otras alegres, son un testimonio vívido de que los primeros pobladores de estas tierras salvajes y vírgenes tenían la capacidad de expresarse de manera simbólica. Estos hallazgos demuestran que el arte, en sus diversas formas y manifestaciones, ha estado vivo y presente en la conciencia humana, incluso en personas que caminaban por la tierra hace miles de años, mucho antes de lo que podríamos imaginar. Aunque no se sabe con certeza qué grupo de personas fue responsable de la creación de estos grabados humanos, su existencia es un testimonio de las antiguas civilizaciones que una vez habitaron estas tierras. Estos descubrimientos demuestran de manera indudable que la Amazonia no solo ha sustentado la vida durante milenios, sino que también ha sido un caldo de cultivo para la cultura y el arte, evidenciando la rica historia y el patrimonio de esta región. La historia de supervivencia de Mauro Properci en el Sahara. En 1994, Mauro Properci, un policía y pentatleta italiano de 39 años, se embarcó en un desafío monumental, un agotador maratón a través de la implacable extensión del desierto del Sahara. Su extraordinaria resistencia estaba a punto de ponerse a prueba de un modo que pocos podían imaginar.
Percy encabezó el pelotón en las primeras etapas del maratón, demostrando su excepcional capacidad atlética. Sin embargo, durante la cuarta etapa, una despiadada tormenta de arena barrió el desierto, alterando el curso de la carrera y cambiando el destino de Percy, irrevocablemente. Enfrentado a una visibilidad casi nula, tomó la fatídica decisión de buscar refugio, desviándose inadvertidamente del camino previsto y perdiéndose sin remedio. Solo y con solo media botella de agua, Percy se embarcó en una búsqueda desesperada de la supervivencia. Durante 2 angustiosos días, atravesó el desierto abrasador, anhelando cualquier señal de civilización, pero sin encontrar nada más que el vasto y desolado paisaje. La salvación apareció en la morada de un ermitaño, donde buscó refugio, luchando con pensamientos de desesperación e incluso intentando suicidarse, solo para ser frustrado por el destino. Recordando los consejos del propio Etuareg, Sí siguió adelante, avanzando hacia las nubes en un intento de supervivencia. Tras 8 arduos días, la esperanza surgió en el horizonte al toparse con un oasis que rejuveneció sus ganas de vivir. Descubierto por una mujer de un asentamiento cercano, Percy fue rescatado y sacado del borde de la desesperación. Al recobrar el conocimiento, Percy se enteró de la asombrosa verdad. Se había desviado más de 200 kilómetros de su ruta. A pesar de esta terrible experiencia, su espíritu indomable permaneció inquebrantable. Enormes arañas. Escondida en el impenetrable corazón de la selva del Congo, yace otra misteriosa araña gigante, conocidas como las Java Fofi. Estos arácnidos colosales desafían nuestra comprensión convencional de las arañas. Tribus locales e intrépidos exploradores relatan escalofriantes encuentros con arañas que se extienden por el suelo de la selva. Se dice que estas grandes arañas, cuyo inmenso tamaño rivaliza con el de un plato de comida, tejen enormes telarañas que se extienden entre altísimos árboles, algunas de varios metros de diámetro. Los relatos hablan de telarañas lo bastante robustas como para atrapar animales pequeños, atrapándolos en la trampa de la naturaleza. Aún más inquietantes son las historias de humanos incautos que tropiezan con estas trampas de seda y quedan inmovilizados, luchando contra el tenaz agarre de la telaraña. Yakumama. En la lengua local, Yakumama es un nombre que se traduce como Madre del Agua. Esta criatura de 160 pies de largo, parecida a una serpiente, vive supuestamente en las aguas del río Amazonas, protegiéndolo de cualquier daño. La tradición local sugiere que puede succionar el agua y cualquier cosa que haya en ella, utilizando esta increíble fuerza para aturdir y capturar a sus presas. Sin embargo, hay quienes creen que la Yakumama no es más que un informe exagerado de una serpiente real avistada en los parajes salvajes de la selva tropical. Al fin y al cabo, es posible que en el Amazonas haya anacondas gigantes de más de 10 metros de largo. De hecho, algunos exploradores y lugareños afirman haber visto serpientes de más de 18 metros, lo que podría ser la base de los mitos de la Yakumama en la selva peruana. La leyenda de la Yakumama está tan arraigada en la cultura que encontrará innumerables referencias a ella en los comercios y lugares de interés locales. Ya sea un hotel, un restaurante o incluso las montañas, el Yakumama es una criatura mítica muy conocida en la tradición local. Insectos mortales. Entre las extraordinarias criaturas que habitan el peculiar y cautivador país del Congo, el escarabajo Goliat destaca como un espécimen realmente sobrecogedor. Es uno de los insectos más grandes del planeta. Este magnífico escarabajo, que mide más de 10 centímetros de largo y pesa hasta 2,5 kilos, llama indudablemente la atención. Suscita preguntas sobre cómo se puede sostener semejante criatura en la palma de la mano y preocupa su posible mordedura. No podemos sino simpatizar con el evidente malestar que esto podría evocar. Además, dirigir la mirada hacia las larvas de estos notables insectos es una visión que seguramente nos produce escalofríos. Delois sabe. En 1920, el geólogo suizo François Delois se embarcó en una expedición a la selva tropical venezolana. Según Delois, durante su viaje, él y su equipo se encontraron con un primate inusual. De 1,5 metros de altura, sin cola y con rasgos humanos, Delois afirmó que dispararon a la criatura y tomaron una fotografía, que más tarde presentó al mundo como prueba de una nueva especie, a la que llamó Damaranthropoitis loisi, o simio de Deloit.
Al mirar esta fotografía, es difícil no ver el palo que sostiene al simio sentado en una caja. Ahora bien, esta fotografía ni siquiera habría llegado a un público más amplio de no ser por el antropólogo francés Georges Montandin. Tras ver el supuesto simio de Deloat, Montandin lo utilizó para apoyar sus extrañas afirmaciones sobre la evolución. Montandin desarrolló una taxonomía racial para clasificar las distintas razas humanas y presentó el simio de Deloit a revistas científicas. Ni que decir tiene que no fue muy bien recibido por otros científicos. Los críticos sostienen que la criatura de la fotografía es probablemente un mono araña con la cola oculta, posiblemente amputada. El mono araña de frente blanca, en particular, comparte muchos rasgos con la supuesta nueva especie de simio, como los orificios nasales dirigidos hacia adelante. Y sin embargo, a pesar del escepticismo, la historia del simio de Deloit ha persistido, no por los creyentes, sino por lo extraña que es.